Bueno, listo. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir hoy también. Como saben, tuvimos que mover la reunión del miércoles para hoy, para darle preferencia a la participación mayoritaria, porque esta reunión es la reunión de conclusión de este tema de numerología y matemática esotérica. Como sabemos, es un universo amplísimo, se deriva en muchas otras disciplinas y cada una muy interesante y muy profunda. Como lo hemos dicho muchas veces a lo largo de estos días, las personas que se dedican a esto realmente dedican sus vidas enteras, años y años, y aún continúan aprendiendo. Entonces sería muy soberbio tal vez pretender que en estas pocas fechas abarquemos la totalidad. Esto es más que nada un entendimiento muy inicial, muy básico, a grosso modo para entender la estructura, cómo funciona, de alguna forma, ¿no? Genérica, y gracias a esto, hacer la invitación a que cada uno de nosotros, por lo menos entendiendo de qué se trata o qué pretende este concepto de las matemáticas esotéricas, y ya investigar por nuestra cuenta, avanzar. Hemos abierto la invitación a encontrar y a entender este tema que es tan interesante. Y quién sabe, en algún otro momento retornar a desarrollar más adelante un nivel 2 si queremos, de profundidad, ya con, haciendo lupa, haciendo un zoom sobre ciertos puntos que hoy lo hemos hablado de forma más genérica, porque realmente es un tema muy apasionante y muy interesante. Dicho esto, voy a compartir con ustedes el PowerPoint y esta es una reunión que pretendo hacerla breve, pero tenemos variada información. Inicialmente haremos un muy rápido repaso de lo que hemos visto en estas fechas, apenas para repasar, revisarlo, y luego partiremos ya a la parte un poco más conclusiva. Entendemos lo siguiente. A diferencia de otros temas, y lo hemos dicho la otra vez también, a diferencia de otros temas en la que vamos de lo más profundo y vamos yendo a camadas un poco más superficiales o concretas u objetivas o aplicadas a nuestra realidad, de esta vez hemos seguido el camino contrario. Hemos entrado por los bordes y nos hemos ido profundizando a un nivel un poco más subjetivo a cada reunión. Creíamos que de esta forma podíamos entender un poquito siquiera lo complejo que es este tema, ¿no? Pero jalándole el hilito, hemos ido entendiendo algunos conceptos. También vamos a tener pequeños videos que van a ayudar en la representación y tal vez nos tome un poquito más de la hora y 15 que tenemos planeada. Por eso es importante comenzar en la hora. Y ahí vamos. Voy a abrir aquí y voy a compartir. Ujú. Ya, compartir pantalla. Numerología y matemáticas esotéricas, Legión Azul 2025. Creo que ahora sí se ve en pantalla completa, ¿cierto? Vamos. Haciendo una breve revisión de lo que hemos visto a lo largo de estas fechas, comenzamos con la numerología, que era la ciencia actual desde la postura holística, que sin menospreciarla aplica bastante bien los conceptos más profundos, más antiguos que nos trae las matemáticas esotéricas, ¿no? Y nos enseña, nos dice que los números tienen valores, representan características arquetípicas de verdades más profundas y que no son apenas los dígitos con los que sumamos, restamos, multiplicamos, ¿no? Nos da una visión un poco más profunda. Por eso dice, le atribuye valores y vibraciones a cada número y a las relaciones que hay entre ellos. Después de ver eso al inicio, tuvimos dos reuniones en las que hicimos algunos cálculos que la numerología actual nos propone y que ya viene de antiguo, de antiguamente. Calculamos el número del alma, el número de la vida, entendimos un poco los números maestros, los números kármicos, cómo aparecen en nuestra fecha de nacimiento, en nuestro nombre. Y eso de las letras con los números lo vimos a través de la relación de la gematría o gematría, ¿no? Que es esta disciplina antigua que también atribuye valores numéricos a cada letra. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y después en otra reunión, basados en los números que teníamos, empezamos ya no solamente a calcular, sino a intentar interpretar
¿qué nos dan los números que nos salen a cada uno de nosotros? Porque no solamente servía calcular, sino también aprender a relacionar estos conceptos que nos habían llegado como herramientas de cada significado en diferentes situaciones e intentar dar una interpretación para que sea un breve pero sincero ensayo de lo que podría ser una carta numerológica que tal vez un profesional mucho más perito y experto en estos temas podría darnos algún día. Fue un primer intento y creo que fue bastante satisfactorio, anecdótico y divertido. Después, cuando ya pasamos de esta etapa un poco holística, fuimos a otro punto, un poco más profundo, y ya nos fuimos a entender los principios de la matemática esotérica. Y entendimos que la matemática esotérica es algo mayor y que la numerología se desprende, como otras disciplinas, ¿no? Era solamente una ramita de este gran concepto de las matemáticas esotéricas. Vimos que estaba presente en las culturas antiguas, en las principales, en la gran mayoría de culturas antiguas, donde entre sus principios se veía los números como manifestación de la conciencia divina. Vimos sus bases. Otra de las bases era la geometría sagrada. Vimos un poco de las relaciones entre las palabras, los números y cómo esto tal vez se relaciona a través de las vibraciones y los sonidos, porque recuerden que los sonidos se miden hoy en hertz, que son vibraciones por segundo, o sea, son números que vibran y son números vibrando a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo esto podría relacionarse con los mantras y los mantras con las palabras, el poder de sus vibraciones y cómo esto, de alguna forma, los números, el sonido y las palabras y las letras en sus maravillosas relaciones se derivan en algo que podríamos ya entenderlo como la magia hablada? Vimos el poder de las palabras, eso lo conversamos creo que fue un domingo, y conversamos sobre todo en ese domingo sobre qué poder podría haber y relación entre los números, la magia y el nombre de una persona. Entonces, entendimos que los conceptos están amarrados. Cuán profunda la numerología en su base es que se van desprendiendo conceptos. Entre ellos, uno de los que vimos, como dije, fue el de la magia, las palabras y la relación entre el sonido y los números, ¿no? Los números son la expresión simbólica de una realidad oculta, es lo que los egipcios ya decían, y es esto, ¿no? Manifestación de Dios y de las altas esferas y su descida al plano material eran representados de forma arquetípica a través de los números. Estos conceptos, ya un poco más subjetivos, lo vimos en la anterior reunión, que eran los principios de la matemática esotérica. Ahí en la imagen tenemos a Pitágoras, ¿no? Con su pirámide de base cuadrada, representando aquí, esta de aquí, esta imagen que pueden ver abajo, no sé si el puntero se ve, es la famosa, eh, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que la suma de los catetos al cuadrado, creo que da igual a que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Había leído en varios lugares y en varios videos que había visto en cómo infelizmente Pitágoras se hizo famoso por ese teorema, apenas por ese teorema que aprendemos en el colegio y muchas veces no lo aplicamos o solo lo usamos para resolver algunas cuestiones de geometría y álgebra, pero se ignora el enorme conocimiento que trajo, las grandes enseñanzas que hizo y que no trataba de los números apenas como un matemático científico, sino que él era un iniciado de los más profundos y que sus conocimientos iban por el campo de la geometría, la simbología, la musicoterapia que también mencionamos, ¿no? Y entender la evolución interior y la relación de Dios, el cosmos con el ser humano. Era profundísimo y era un genio. Por eso es que es una figura que podríamos, con el tiempo, a la que podríamos aproximarnos un poco más, ¿no? Bueno, siguiendo esta revisión, como había dicho anteriormente, los números son arquetipos cósmicos. Además, habíamos hablado de la geometría y simbología sagrada porque son las formas con las que se manifiesta la divinidad.
Habíamos hablado también de la música del universo, música de las esferas, y eso es lo que había mencionado hace un instante, ¿no? Inclusive mencionamos que Pitágoras postulaba, nos invitaba a conocer, porque él proponía, nos explicaba que como todo produce vibración y sonido, que son los números que vibran, las esferas celestes, planetas, asteroides, estrellas y todo en la galaxia que se mueve de una forma en que produce un sonido para nuestros oídos imperceptible, pero hay una armonía cósmica porque todo que se mueve, todo que genera vibración genera un sonido especial. Y es como si todos esos movimientos celestes fueran una gigantesca orquesta y esa música divina es maravillosa y a eso le llaman la música de las esferas. Nosotros no podemos oírlas, pero en esferas superiores sí es posible sentirla y entenderla, ¿no? Bueno, y vimos que las matemáticas, al final de todo, nos sirve para qué? Para decir, ah, qué interesante, qué chévere, y conversarlo. No. Coincide con lo que felizmente hemos hablado siempre en Legión del conocimiento que recibimos, mucho o poco, muy esotérico o más exotérico. El conocimiento no solamente es interesante, él tiene que ser importante, desde que nos sirva como una herramienta para el autodiagnóstico, el autoconocimiento y para evolucionar un poco más. Entonces, cuando nos aproximamos de este tema, no buscamos apenas la diversión de calcular, pues mi destino, mi futuro, mi karma, no. Eso de ahí son herramientas que adquirimos para analizarlas y entender cómo somos un poco más, ¿no? Es más una herramienta de autoentendimiento para a partir de ahí continuar nuestro trabajo de evolución interna. Bueno, esa es la revisión muy rápida tal vez de lo que hemos trabajado en estas semanas. Y hoy, de una forma, quiero entrar ya a una camada un poquito más allá, no sin antes compartirle dos pequeños videitos, que no son videos en sí, son los famosos shorts de YouTube, ¿no? Que duran un minuto, algo así, porque están relacionados ya a esta parte de los números y su relación. Voy a dejar de compartir este aquí y voy a abrirlo. Uno de ellos es, ¿dónde está? Simática, este aquí. Ya. Tengo tres videitos muy cortos. Uno de ellos es el de la cimática, y eso justo Fernando me lo recordó hoy, que son, ¿por qué los voy a mostrar ahora? Porque son muy breves, pero representan muy bien lo que ya hemos hablado en otras reuniones y que también les invito a ustedes, si les interesa, a buscar con mucho más detalle. Probablemente ya hayan visto. Cuando hemos dicho que los números están presentes a través de la vibración en todo, no es una cosa que nos pongamos a pensar, uy, pero ya, pues nunca lo veremos, qué cosa abstracta y se queda ahí. No, es posible verlo. Y miren, ¿dónde está la pantalla? Ah, una de ellas es la cimática. Déjenme ver esto aquí. ¿Qué es la cimática? La cimática es aquella disciplina que nos permite ver cómo a través, inclusive te agradezco Fernando porque Fernando más temprano me mandó, no sé si este video o un video similar. Como está en el Facebook es difícil para mí reproducirlo aquí, pero encontré un video similar. La cimática en esta disciplina que hoy la ciencia intenta usar para que a través de ciertas vibraciones o ciertos hertz, que los hertz son las vibraciones por segundo, o sea, la cantidad, las frecuencias, los números en acción, eso va formando figuras y figuras definidas. O sea, podríamos pensar que las vibraciones son cosas muy aleatorias, pero no, forman figuras muy bonitas y están demostradas aquí. Miren, ya tal vez ustedes lo han visto. Esta es una máquina que produce, déjenme meterlo. Miren, el estudio de las ondas sonoras. Ahí va aumentando los hertz. Y la arenita sola se transforma en otras figuras. Le cambian y la arena se mueve.
le cambian los hertz y forma otras figuras. O sea, hay muchos videos sobre esto. Se encuentra no solamente con la arena, ese es como un artefacto especial que vibra a ciertos hertz con mucha sensibilidad y ellos le colocan algo que parece un tipo de arenita y va formando los patrones vibratorios. Y al formarlos, no es que solamente se mueven de forma muy loca, sino que realmente van formando patrones de movimiento. Hay otro aquí que ya es con el agua, que se los quiero mostrar. Esta es otra máquina que es para ver el sonido a través del agua. Dice dispositivo casero de cimática, pero ya no es con arena, sino con agua. También es bien interesante. Miren cómo vibra el agua. Ahí lo va a poner en cámara lenta. Miren, las figuras que forman. Ahí ya lo está repitiendo. Eso de ahí es apenas para mostrar en la forma práctica, de una forma muy rápida, cómo sí es posible ver la presencia de las vibraciones y los números y los patrones geométricos en la naturaleza, en nuestro mundo físico. Es posible ver, ¿no? Ahora, para finalizar ya esta parte de revisión y de datos curiosos, encontré un video antiguo, genial, genial. Es bien largo, pero este es apenas un extracto que explica un poco de la presencia de los números en estos estudios pitagóricos. Y justamente lo hizo Disney, Walt Disney, hace muchos años, pero ese es un extracto, un videito de 5 minutos, quería compartirlos, porque el video es un documental bien largo, pero en esta edición está cortadita y creo que 5 minutos no nos afecta el tiempo. Véanlo porque aquí hablan un poquito de la proporción áurea, que son números constantes como el número de Fibonacci o el pi, que están siempre presentes y se dice que son como ciertos números que aparecen en la naturaleza de forma siempre constante y ayudan a crear las formas, ¿no? Lo voy a aumentar. Me dicen si se escucha bien. El video es antiguo. Ya es con el pato Donald. El que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Esa es la de Fibonacci. Creo que es esa. Ángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces.
quien se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La opción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Ya. Pronto. Bueno, ese era un pequeño video para completar de una forma muy sencilla, muy breve y un poco más fácil de explicar, ¿no? De una forma así más gráfica, más audiovisual, porque ese video de forma muy genial va haciendo, ¿no? En la pantalla va mostrando que sería muy difícil de mostrarles aquí en un papel como lo hice en una de las reuniones. Entonces lo ejemplifica muy bien, ya va mostrando la figura y va mostrando cómo las proporciones áureas se van multiplicando en diferentes ejemplos. Entonces ya con eso vamos entendiendo la profundidad del asunto, de la representación de los números y todo ello. Hoy, Ernesto, sí. justo se me vino así a la mente algo que también había observado que tiene Sí. relación. Por ejemplo, en la fotografía, para que tú quieras, ¿no? Cierta intención en la foto, más Ujú. luminosidad, no Sí. sé, menos sombra, ¿no? Tienes que hacer ciertas variaciones en una cámara, ¿no? En la velocidad, Sí, en sí. la apertura, ¿no? Del obturador. O sea, hay también como una cierta matemática para lograr ciertos efectos, ¿no? En las fotos. Igual cuando quieres fotos buenas fotos, tienes que ver ciertos ángulos, ¿no? En el movimiento de las personas, ¿no? Que tenga cierto ángulo su corporeidad, ¿no? O el rostro. em, y también
la composición, ¿no? De más personas, ¿no? Cómo deben colocarse para que la foto sea mejor, o sea, se vea más bonita, ¿no? Que se luzca más, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Las perspectivas, ¿no? Obedecen también, por ejemplo, si tú quieres algo con perspectiva, una foto con perspectiva, tienes que tener ciertos objetos que como que tengan una serie lógica, ¿no? Que sea, que tengan cierta linealidad, ¿no? Y bueno, me parece que eso también tiene que ver con esto de la matemática, lo numérico. Es que justamente la estética y la belleza, si podemos decirlo así, tiene mucho que ver con las proporciones. No necesariamente ser todo perfectamente simétrico, porque hasta en la asimetría organizada hay belleza. Entonces, la belleza, creo, de forma instintiva nosotros la sentimos cuando, sin saber los detalles numéricos o las medidas, encontramos las proporciones organizadas. Eso nos parece bello, de una forma natural, ¿no? Y claro, si una persona muy conocedora del asunto mirase, ¿no? Como tú explicas el cuadro de las posiciones por una foto, él diría, ah, sí, porque está aplicando aquí la proporción de, que creo que quien estudia fotografía, yo hasta en la universidad y hace muchos años, no me acuerdo, que tiene números, las posiciones o las organizaciones, me olvidé cómo se llama eso, que es las organizaciones dentro de la cámara, ¿no? Que es el 3 no sé cuánto, que es el mayor, el menor y el medio y por ahí. Y todo tiene que ver, como lo has dicho, con números, proporciones, distancias. Y es genial, qué bueno que hayas traído esto porque esto amarra con el punto de los números y la parte estética. Y ya viene por ahí la parte de proporciones que se vio ahí en el video, inclusive a la danzarina, ¿no? A esa muchacha y se ven los rectángulos, el rectángulo dorado que le llaman, ¿no? Gracias, Katz. Ah, bueno. Con esto terminó la parte de la revisión. Voy a explicar ahora de una forma también no muy demorada, pero tal vez la parte final, la otra camada, o sea, vamos a entrar ya una camadita más a este tema. Al final, estos números, Ernesto, de los que vienes hablando, esto que dicen que es la representación de Dios, pero ¿cómo así? O sea, ¿quién ha podido encontrar? ¿Cómo han visto, no, a la divinidad y los números? ¿Dónde? Haremos aquí un pequeño ensayo, ¿no? O una aproximación muy leve y muy genérica a este concepto de cómo el cosmos o la divinidad emana, o sea, nace, se manifiesta en el mundo físico. Y cómo esto de alguna forma se relaciona con los números. Aparentemente es sencillo porque vamos a usar la analogía en algún momento, que es la llave para los estudios esotéricos. Recuerden bien que, como una de las leyes del equivalión, como es arriba, es abajo. Y tal vez usando esa llave vamos a aproximarnos un poquito a eso y ahí vamos a decir, ah, es así entonces el porqué de los números, ¿no? Entonces les voy a compartir aquí el PowerPoint de nuevo. Ya, ahí acaba la revisión. Para entrar a este tema, dejemos en un ladito los números por un momento y nos vamos a ir a un otro concepto. Emanación de la divinidad. Tal vez lo hayan escuchado antes, tal vez no, pero quería hablarles sobre el Manvantara y el Pralaya, que es que es un concepto hindú, védico, muy antiguo, que en otras palabras, en la cosmología hindú, de lo que nos habla es de ese ciclo interminable de creación y disolución del universo. Recordemos que todo es cíclico. Nada es permanente. Como decía Buda, lo único permanente es la impermanencia. O sea, lo único que tenemos certeza que va a suceder es que las cosas se van a transformar y van a ir en un movimiento cíclico. Entonces, ya los antiguos hindúes, los brahmanes, la cultura brahmánica, te decía que el universo, todo ese cosmos, él se crea y después se disuelve.
se crea y se disuelve, ¿no? Y esto, ellos ya lo calculan con mucho detalle, con cantidad de años y billones de años y por aquí, no sé qué. Dicen que no voy a entrar en esos detalles porque son muy minuciosos, son muy interesantes. Para quien lo quiera leer después, o lo podemos ver en algún otro momento. Pero a grosso modo te dice que el universo en su totalidad se crea, se manifiesta y después se recoge, ¿no? Y que todo esto, dentro ya de unos cálculos que ellos tienen, hacen parte de un ciclo mayor, que es el Kalpa o un día de Brahma, cuando ellos le llaman a Brahma como a esa totalidad cósmica, ¿no? A todo lo que existe. El Manvantara en sí sería la creación y la manifestación del universo donde la vida y los mundos existen. O sea, todo lo que conocemos, toda esa creación uf, existe mucho antes de la Tierra aparecer, cuando nacen las estrellas y las galaxias y todo lo que continúa la formación de gases que se transforman en estrellas y eso, y cuando vemos a través de los telescopios, ¿no? Que esa estrella ya la vemos en el cielo, pero ya desapareció hace billones de años. Allá atrás, 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 cuando se generó todo eso. Casi como el Big Bang, que hoy la ciencia nos habla, que creen que ahí comenzó todo. Pero ya nos dicen los hindúes que no, que antes de eso realmente había una especie de disolución, de reposo. Pero antes de ese reposo ya había existido otro cosmos, otro universo. Y antes de eso otra disolución. O sea, miren cuántos universos. Y nosotros estamos apenas en uno de esos ciclos de creación. Si el Manvantara es este momento que vivimos, el Pralaya sería la disolución, el periodo de reposo o inactividad. De la misma forma, vamos a traerlo a la analogía para entenderlo. ¿Quién está? ¿Cómo no, en nosotros se manifiesta el reposo y la actividad? En el día a día. Trabajamos todo el día. Y llega un momento, como será de aquí a poco, en el que ya vamos adormeciendo, ralentizando, disminuyendo nuestra actividad y viene el sueño, en el que todo paraliza, nuestro cuerpo, nuestras actividades, todo ello empieza a entrar en un estado de sopor y viene casi, casi como una muerte, un estado de reposo, que dura horas. Claro, hay otro tipo de actividad, pero para este plano estamos en reposo. Y después nuevamente entramos al estado de vigilia. Vamos despertando poco a poco hasta que ¡bum!, nos manifestamos de nuevo. Entonces, a diferencia de unas cuantas veces en las que despertamos de forma muy brusca, el despertar también es así. Es como que poco a poco vamos, nuestra conciencia se va despertando, el cuerpo, las células, ya el corazón empieza a latir más fuerte y de nuevo nos manifestamos. Eso sucede, ¿no? La respiración de Brahma, le dicen los brahmanes, por cómo es la respiración. Se llena, ¿no? Se expande y después todo retorna en un proceso ciclo. Si continuamos con las analogías, que es la llave para entender estos estudios esotéricos, uf, nos quedaríamos horas buscando ejemplos y todo. Miren, les traje un ejemplo un poco pequeño, pero creo que se puede entender. En el momento en el que el cosmos, el gran Dios, el todo, sale de su pralaya y se va a manifestar, es como si fuera, está disuelto, no existe, si lo queremos decir así. ¿Y quién entró? Mirko, el buen Mirko se está conectando. Pero buenas noches, Mirko. ¿Dónde está? Ya se conectará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mirko, qué bueno verte. Disculpen la demora. No, no hay problema. Bueno, les decía, saliendo de este pralaya, ¿no? Estamos hablando de un periodo, infinitamente largo, algo que nosotros no podemos concebir en cantidad de tiempo. Para nosotros lo máximo que conseguimos son 1000 años, 2000. Ya cuando empezamos a hablar de 10.000 años, ya no entendemos. Imagínate de 100.000, de 1.000.000 de la época Atlántica, no conseguimos concebir. Y yo decía, ¿cómo el ser humano no puede concebir la cantidad de años?
las dimensiones. Es que es claro, y una vez recuerdo que Fernando, creo, me dijo, coge una hormiga y ponla, sácala o sea, con un palito sácala de ahí y ponla en medio de la Panamericana. Y explícale a esa hormiga que esa Panamericana, esa pista se va, pero uff, hasta no sé cuántos Ah, países al norte y se va hasta el sur. En su diminuta concepción, en lo máximo que ella tiene como referencias, en su pequeño mundo, que son los hormigueros y tal vez algunos hormigueros aledaños, ya ponle pues unos cuantos cientos de metros alrededor. ¿Qué será para esa hormiga intentar concebir en la cabeza lo que son cientos, miles de kilómetros, países de distancia? Es demasiada, es una dimensión demasiado grande para ella entenderlo. De la misma forma sucede con nosotros que tenemos vidas encarnadas muy cortas. Entender esta existencia de billones y billones de años y encima que me digas que todos estos billones de años que han pasado en este Manvantara, o sea, que es la manifestación de Dios, para después se disuelve y después viene un pralaya que dura tanto tiempo también, y después ya viene otro, ¿no? Y que cuando se suman varios de ellos le dicen que es el día de Brahma, o sea, ya, para nosotros es, uf, nos explota la cabeza. Pero volviendo aquí a lo que dicen que es el Manvantara, esa manifestación de Dios, que es como la respiración de Brahma, es como que cuando se va a empezar a manifestar, sale de todo ese periodo de reposo y disolución, ¡pum! Aparece un puntito, que sería tal vez como si fuera este puntito así, bien chiquito, bien minúsculo. Pero después, como la respiración, él se va a expandir y se va a crecer y todo lo que hay contenido en él existe así. Y si pueden ver, todo lo que está ahí, las galaxias, los puntitos, las estrellas y toda la inmensidad que nuestros telescopios no ven, ahí están. Y cuando termina su respiración, que todavía falta mucho en este cosmos que nosotros vivimos, la respiración vuelve y se va disolviendo porque se encamina al pralaya donde vuelve a ser uno y desaparece. Desaparece en concepciones divinas y entra en un enorme periodo de reposo, después de los cuales de eones de tiempo volverá a manifestarse. Entonces ese concepto ya lo tenemos bien claro. Ahora, Ernesto, ¿cómo eso se relaciona con los números? Aquí en este dibujo se ve pues el Manvantara como la divinidad creando y el pralaya, la divinidad destruyendo o disolviendo, que no es fin del mundo, apocalipsis, algo triste, no, es parte de los ciclos naturales. Si nos vamos a lo siguiente, y hablando más una vez en analogías, hemos visto que es como la respiración, hemos visto que es como el dormir, pero al mismo tiempo podemos entenderlo como un paralelo entre nuestro proceso de encarnación y desencarnación. ¿Por qué voy a eso? Porque cuando nosotros encarnamos y desencarnamos funciona de la siguiente forma. Tenemos la línea divisoria entre la vida encarnada y la vida desencarnada, y todos sabemos ya a estas alturas, como legionarios antiguos, que cuando la persona está en los planos superiores, desencarnada, y va a encarnar, no es que de la nada apareció en el vientre de su madre, no. La persona al encarnar primero, como tiene sus siete cuerpos, bueno, la Constitución septenaria así nos los muestra, ella va creando sus vehículos. Voy a bajar, ¿no? Voy a descender a la tierra, entonces antes de aparecer, de ser fecundado, de conectarme con el óvulo en el vientre de mi madre, yo voy formando los cuerpos cada vez más densos hasta que, ¿no? Se forma o vamos a decir, se concibe dentro del feto. Porque cuando morimos es el proceso contrario. Lo primero que muere o que pierde actividad es nuestro vehículo físico. Este ropaje viejo que ya está gasto se va deshaciendo. Pero un tiempo todavía existen nuestros cuerpos superiores. El pránico es el siguiente, el perispíritu, como lo llaman los espíritas, o el doble etérico, como lo estudiamos meses atrás. Él después, que es el cuerpo de la vitalidad,
se disuelve, que ahí nos quedamos en el plano astral. Con el tiempo el plano astral se disuelve y así, hasta que nuestro estado de conciencia va regresando a, a los planos superiores. Pasa un tiempo allá y cuando va a encarnar nuevamente va bajando y formando sus cuerpos densos hasta llegar al físico. Entonces nosotros de alguna forma descendemos y nos materializamos poco a poco. Y cuando nos vamos, también nos vamos poco a poco, deshaciéndonos de las camadas más densas y yéndonos cada vez a lo más sutil. Entonces ese es un proceso cíclico y es muy parecido con el Manvantara y Pralaya, que no es que pues cuando se manifiesta, ¡pum!, explotó como el Big Bang necesariamente. Eso tal vez nuestros ojos físicos lo ven, pero nosotros sabemos que así como nosotros, las plantas, las estrellas, las galaxias, también tienen un cuerpo pránico, un cuerpo astral, un cuerpo mental, etcétera, etcétera. Ellos también tienen ello. Entonces, si lo vemos como una muerte y una encarnación, desencarnación del cosmos, también tiene ese proceso, ¿no? De bajar y formar sus cuerpos y también irse. Entonces podemos usar esa analogía para entender a esto que los brahmanes, la antigua cultura hindú, se refería con los procesos del Manvantara y Pralaya. Ya, pero Ernesto, ¿y cómo esto se relaciona con los números? Bueno, aquí viene tal vez una explicación que podamos entenderla a través de los ojos de los pitagóricos, pero que no es exclusivo de ellos. Este proceso de emanación, emanar es como fluir, ¿no? Como aparecer de lo más sutil y emanarse, manifestarse, aparecer en lo físico. Ese proceso que los hindúes lo veían así, los brahmanes, lo explica Pitágoras a través de la tetractis. ¿Y dónde está? La tetractis de Pitágoras o la décade. Y esta figura, señoras y señores, es una de las más importantes y más sagradas para el conocimiento antiguo. ¿Por qué? Porque abarca en este triángulo 10 bolitas, 10 esferas que tienen una enorme significancia y un enorme eh, peso en las muchas otras disciplinas porque es increíble y no del tiempo para explicar y también yo no soy un perito ni un experto para explicar a fondo. Por lo que he podido leer, algo les comentaré, pero por lo que he podido leer es así, o sea, es increíble cómo esta pequeña figura tiene tantos significados y dentro de ella y de sus formas alberga todas las figuras geométricas, alberga los elementos, alberga todo. Por eso para los griegos, para los pitagóricos, no era apenas una figura de estudio, realmente ellos adoraban, ¿no? Ellos la tenían como una figura sagrada a la cual le oraban y le presentaban sus respetos y su devoción, ¿no? Pero veamos, la tetractis viene del griego tetras, que significa cuatro. Como ven, son 10 puntos colocados de forma piramidal. Es importante para los pitagóricos porque representa la estructura del universo, ¿no? Y de ahí se desprende la aritmética, la música, la geometría, la cosmología, inclusive ya en tiempos posteriores la alquimia también, ¿no? Porque se ven ciertos elementos químicos y todo. La tetractis da influencia entre tantas otras disciplinas a la cábala o cabalá hebraica, que ya no lo veremos en esta, en esta secuencia de reuniones, porque es un tema aparte, muy profundo y muy interesante, que también la Cábala, eso lo vamos a ver en las imágenes en breve, representa las características de Dios y cómo Dios emana en el universo, ¿no? Que es lo mismo que estamos hablando hace un instante. Ahora, ¿qué es lo que representa en sí? Y ahí que viene. El primer punto de arriba representa a Dios, la unidad, esta es como la descida, la bajada, ¿no? La emanación hacia el mundo físico de la divinidad. Que la divinidad está así, ¿no? En su pralaya, vamos a decir, en su reposo, pero está ahí latente. El vacío creativo, del que habíamos hablado en reuniones atrás, está ahí, ¿no? Él existe, pero está quieto o en reposo, en potencia. Cuando se va a manifestar, ¡pum!, como un latido, como un rayito de luz,
aparece, representado por el uno, por el punto, vibra. Por eso es que dice, ¿no? Perdón. La primera fila representa el punto, la unidad divina, que es la mónada. Es la fuente de todo, la conciencia pura, el origen sin dimensiones. Y después se manifiesta en dos, ¿no? Cuando baja un poco más. Y este dos, que representa la línea, ya no es un punto, es la línea. Y por ahí también, por eso es que surge la geometría sagrada, ¿no? La dualidad, la díada. Entre estos dos puntos representa también la comunicación. Cuando uno hablaba también sobre, los números uno representa esto y el 2 la comunicación y el 3 no sé qué. ¿Por qué? Porque es donde dos puntos ya se interconectan, ¿no? Surge de la monada y simboliza la primera diferenciación, la polaridad, masculino-femenino, luz-oscuridad. Es la relación entre dos puntos. Y por eso es que habíamos hablado en algún momento, les recuerdo, cuando hablábamos del 2 y la dualidad, a veces uno piensa que número bonito, hay mucha relación y mucha complementariedad. Sí, pero no olviden que el 2 es un número que puede ser polémico porque es el número de los opuestos también. Si yo estoy en la luz, no estoy en la oscuridad. Si yo estoy en lo alto, no estoy abajo. O sea, es lo que nos hace percibir que uno es diferente del otro y lo que nos hace también dar valor a las cosas. ¿Por qué le doy valor al amor? Porque la maldad duele. ¿Por qué le doy valor al calor? Porque el frío tal vez me afecta. ¿Por qué le doy valor al frío? Porque a veces me muero de calor. Entonces ya comienzan las relaciones, a los vínculos. Entonces ustedes ven cómo por una manifestación divina, esa manifestación de Dios cuando baja a una segunda dimensión, a una dimensión lineal, vamos a decirlo, para nosotros humanos representa tantas cosas al mismo tiempo, porque el reflejo de lo que el cosmos hace cuando se manifiesta, para nosotros se representa de muchas formas. Y después esos dos dan a luz, ¿no? O emanan en más una división, o sea, el cosmos ¡fum! Baja más un nivel. Y ahí se forma la tercera línea que representa los tres puntos. Estos tres puntos son la tríada, forman un plano, triángulo, y simbolizan la manifestación, la forma y la creación en dos dimensiones, porque todavía es una dimensión plana. Es aquí donde se habla también de las trinidades religiosas, ¿no? Y de otros tantos vínculos trinos que existen en el cosmos. Y después de ello viene más una bajada, una descida, como dicen, ¿no? Una manifestación que es al número 4. O sea, en este punto 4 es cuando el cosmos se manifiesta en el plano físico. Y dice, representa el sólido, la tétrada, cuatro puntos no coplanares, o sea, no están en el mismo plano, sino están en diferentes puntos, imaginamos uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, forman una figura sólida, una figura tridimensional, si le queremos decir. Es el mundo físico, los cuatro elementos. Entonces, la tetractis en sí encapsula. Tengo aquí un pequeño texto. Dice, la tetractis encapsula la progresión de la creación, el punto adimensional de la línea, que es una dimensión, a la superficie, ¿no? Dos dimensiones, culminando en el 10 que representa el universo completo. Esta secuencia es vista como el proceso divino de manifestación, una especie de fórmula universal para la existencia. Pero ¿por qué uno, 2, 3, 4 y se van al 10? El 10 en la numerología representa el retorno a la divinidad. Si se suman los uno más 2 da 3, más 3 da 6, más 4 da 10. Y ese 10 que es el uno más el cero, recuerden que el cero es lo que potencia dentro de la numerología, el número 10 representa el retorno a la divinidad, pero cargado de todas las experiencias. Por eso es que la tetractis es tan sagrada. Hablaré un poquito más, pero quiero mostrarle algunas imágenes un poco relacionadas, o
de las cuales se deriva a partir de esta imagen otras cosas. Y ahí hablaré un poquito más de la tetractis. Mire, aquí en estas representaciones, por ejemplo, bueno, este aquí ya son los números, creo que son hebraicos, pero tenemos el Ouroboros, la serpiente que muerde a la cola, ¿no? Alrededor. Después tenemos en esta segunda imagen también la tetractis, pero ella comprende todos los números del 1 al 9, o sea, no se pierden. No es que ahí solo represente del 1 al 4 y después el 10 que es la suma, sino que en cada uno de los espacios también están los 9 dígitos. Ahora, lo vemos al lado derecho y esto está relacionado con la tetractis y la alquimia, ¿no? El sol, la luna, los elementos sal, mercurio y sulfuro que tienen una simbología por detrás y después los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Explicarlo sería más complejo y de mi parte sí requeriría más preparación. Algo estuve leyendo sobre la alquimia, es bien complejo, pero es bien interesante. Y como siempre, busca entender el desarrollo del ser humano a través de estos procesos alquímicos. Pero lo que es curioso es que encaja, nace, ¿no? Se basea en esta tetractis. Si vemos en otro tipo de relaciones de la tetractis, dice aquí, está en portugués porque la encontré en información en portugués. Dice, la tetractis representando la organización del espacio a partir de una visión bidimensional. Ahí muestra, por ejemplo, tres figuras. El tetraedro, que es la pirámide, es 1, 2, 3, 4, o sea, es como una pirámide con tres lados y la base, ¿no? O sea, es una figura geométrica de cuatro lados. No estoy diciendo una pirámide de cuatro lados y una base, sino son tres lados encima y la base abajo, que le llaman el tetraedro, el octaedro y el cubo, ¿no? Aquí está, bueno, su explicación, los grados y cómo ellas se encajan perfectamente dentro de una tetractis. Si lo sacáramos esas esferitas aquí afuera, ¿no? De forma tridimensional, ellas se encajarían. Eso dentro de la geometría esotérica y los que estudian esta área. Ahora, la tetractis con los intervalos musicales. Recuerdan que hablábamos que Pitágoras había trabajado muy profundamente con la música, la musicoterapia, con las vibraciones, con los números, como un médico casi que tomaba las recetas para cuántas vibraciones, cuántos hertz, cuántos tanto necesita una persona enferma con su desequilibrio energético y aplicaba sonidos, instrumentos y músicas determinadas, como un médico te da una receta preparada para ti, la misma cosa. Y claro, a las notas, por ejemplo, que se forman, y les mostré con una cuerda, no sé si recuerdan, con un, un hilito, como por ejemplo una nota era un determinado tamaño. Lo dividías por la mitad, sonaba de otra forma, y a la mitad, y así fue que se establecen las notas musicales. Aquí habla, por ejemplo, la tetractis en relación con los intervalos musicales, ¿no? La octava, la quinta, la cuarta, que bueno, a grosso modo es las notas son del do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces habla de octava cuando tú saltas de un do, y son varias, ¿no? El grave, do, re, mi, fa, sol, la, si, después un poco más agudo, se repite y después más agudo. Entonces la octava es cuando vas de un do al otro do más agudo y así, son esos intervalos musicales. La quinta es cuando saltas de 5 en 5 notas, la cuarta de 4 en 4. Pero curiosamente, la música y los músicos de ya los grandes músicos de todos estos tiempos han encontrado que estos intervalos hacen que la música sea agradable. Es una enorme ciencia la música, ¿no? Entonces no me cabe a mí explicarla, pero les voy a pasar después un video de un conferencista, creo que es español, pero es genial, 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 porque el señor hace su exposición. Yo me he soplado todo el video hace semana pasada. Pero él te explica con una pasión y justamente él es uno de los que hace la crítica de por qué a Pitágoras lo conocen solamente por el teorema. Y él te explica y el público se ríe y te va hablando y te dice, a Pitágoras no hay que conocerlo por los números primero, hay que conocerlo por la música. Y cuando llega un momento de la exposición, él toca también el instrumento.
Y él te va diciendo, y él va tocando y te muestra el sonido, y tú lo escuchas, ¿no? El público lo escucha, y dice, esto de aquí es este número, y este aquí es este, y este aquí es aquello. Y tú vas entendiendo de forma práctica cómo la ciencia de la música tiene mucho que ver con los números. Es muy interesante, espero que lo puedan ver, lo voy a buscar y se los voy a mandar también. En fin, Ernesto, sí, eh, yo he visto o he escuchado a Pérez Alvela porque lo escucho regularmente. sí, Y él habla porque justo vi el video, parte del video de la clase pasada, en donde Fernando me parece que consulta si es parte de la terapia, la musicoterapia, si lo usan los terapeutas. Creo que más lo usan los terapeutas, pero más holísticos, me parece. sí. No sé si en alguna escuela psicológica utilice la musicoterapia. Me parece que lo utilizan para algunos casos, pero no sé con mucha exactitud. Pero Pérez Alvela hablaba de que, por ejemplo, recomendaba ciertos autores, compositores, porque en sus canciones habían determinadas notas, ¿no? Por ejemplo, el re, do, la, y que ayudaban, ¿no? En casos de ansiedad, más, escuchar más canciones de ciertas notas, en caso de depresión, de ciertas notas, ¿no? Entonces, eso no lo sé con precisión, pero en algún momento sí lo escuché. Sería cuestión de indagar por ahí también, ¿no? Mira, qué interesante lo que dices. Y yo no sé hasta qué punto hoy la ciencia moderna considera la musicoterapia como pseudociencia, que ellos tienen esa costumbre, todo lo que no entienden, es pseudociencia, ¿no? Aquí en Brasil, por lo menos, yo no estoy en Perú hace tantos años, aquí en Brasil hay una tendencia no es, se cultiva la holística, la postura holística hace muchos años. Entonces, no es extraño que los médicos formados, médicos con consultorios, mismo que sean muy científicos, siempre te den alguna recomendación de ese tipo, ¿no? O sea, como que hasta cierto punto convive bien las posturas más holísticas, menos científicas tal vez, con la ciencia. Eso me parece chévere de aquí, como que tiene la mente un poco más abierta. Y sí, hay mucha gente, psicólogos que hasta están en Instagram, tienen sus consultorios, son conocidos, que son gente que sí ha estudiado, o sea, que no es que se creen los gurús, es gente que tiene sus estudios, su universidad, trabaja hace muchos años y te ofrece también terapias holísticas. Eso es bien frecuente, entonces creo que hay mayor Ahora se está aceptación. viendo más, creo, sí, ahora se ve más. Sí, ya no hay tanto prejuicio ni tanta vergüenza tal vez en admitir que eh, claro, no te lo toman como lo que te va a curar, pero siempre te lo recomiendan como algo adicional al tratamiento. Entonces, eso me parece por lo menos un punto de inicio. Lo que sí creo es que en internet se encuentra actualmente cuando buscas, por ejemplo, música para meditación, entre esos videos aparecen, ¿no? Música de tantos hertz, 2 horas de duración. Y te explican, ¿no? Y son a veces sonidos muy etéreos, ¿no? Muy relajantes, con un determinado tipo de vibración. Creo yo que ayudan bastante. Ahora, cuando tú vas a buscar en la internet para qué funciona cada vibración, ¿no? 800 Hz, no sé cuántos Hz. Ahí te explica, esto sirve para relajar tales partes, sirve para inducir el sueño, sirve para la concentración. Entonces, si por ese lado hay, creo que funciona bien. Uno puede experimentarlo, ¿no? Puede ver si le funciona o no e informarse, ¿no? Practicarlo no nos cuesta y es bueno que la tecnología esté a ese servicio, ¿no? Ojalá que con los años la ciencia, así como vimos la cimática hace instantes, y como ya hay estudios que todavía no les dan la validez suficiente, ¿no? De que cuando le hablas, Charo nos dijo eso creo la otra vez y ya le hemos hablado en Legión varias veces, cuando le hablan, no sé qué científico fue, que le hablaba al agua o a las plantas, creo, al agua, le hablaba al agua palabras de odio y a otras palabras de amor.
y que a aquellas que les hablaba con palabras de odio se impregnaba y se veía que sus formas cristalizadas eran feas, eran caóticas, pero las otras eran muy bonitas, formando fractales bellos. Entonces, esas cosas que la ciencia hoy ya hace tiempo empieza a aparecer, creo que con la globalización y la internet, mucha más gente está teniendo acceso y le va dando más importancia, ¿no? Será un fenómeno que pues durará las próximas décadas, espero. Y ojalá podamos verlo, ¿no? Bueno, voy a ya finalizar para que podamos comentar. Aquí la relación que había mencionado en cómo se corresponde la tetractis con el árbol de la vida, que el árbol de la vida que lo vemos aquí a la derecha, estas bolitas, son las llamadas sefirot o características divinas, ¿no? Y es también como una explicación de la manifestación de Dios hacia el plano material y llegar hasta el hombre. Y estos caminos son 22 caminos, estas líneas y sus interrelaciones, y están basadas, creo, en las letras del alfabeto hebraico. Y de ahí, bueno, con sus valores numéricos, y cuando ya vamos a ver esta cábala, por eso que es un tema bien intenso, cada uno de las esferas está relacionada también con un planeta, a veces con un signo zodiacal, ya los holísticos le meten, con un elemento alquímico, o sea, uff, ya la información comienzan, vamos a decir, a cruzarse las disciplinas esotéricas y van formando todo un cúmulo de información, pero al final siempre llega al mismo resultado, lo que es genial y es interesante, ¿no? Bueno, antes de ver la conclusión, porque ya también estamos en la hora, hay una información que es difícil representarla, pero la mencionaré porque me parece bien interesante y después se las voy a compartir. Son 4 o 5 hojas. Fernando me los pasó hace un tiempo, pero esa información ya me parece inclusive más subjetiva que esta de aquí. Hice algunos ensayos de cómo demostrarlo en un papel, pero es complicado. Pero en sí, lo que te dice es, ya, ¿y cómo esta manifestación sucede? Y es porque intentaré explicarlo aquí, bien a grosso modo. Cuando hablamos del cero o hablamos del cosmos, él en el pralaya, ¿no? Cuando está en su estado de disolución, él está ahí, ¿no? Él existe en todo y en nada al mismo tiempo, ¿no? Para nuestras concepciones humanas. Como no hay cómo representarlo, se le representa por el círculo, ¿no? Él está en todo, por eso es que es un círculo, una esfera en realidad, ¿no? Que lo comprende todo. Y dicen que los números y las figuras, que ya son como sombras o son representaciones, es como codificar algo que queremos ver, es, perdón, la sombra de los movimientos del cosmos. Entonces, cuando como les dije hace un instante, cuando ese Dios, ese Brahma, ese cosmos, ese todo incognoscible para nosotros, de su estado de reposo, si quieren, digámoslo, de su muerto, de su sueño larguísimo, de su pralaya, quiere manifestarse, es como si apareciera en un, ¡pum!, en un punto, ¿no? ¡Tum!, el primer despertar. Y como que esa manifestación, por ser como un chispazo divino, así un punto, por eso es que es un punto, es la fuente de todo, ¿no? O sea, de lo que está es disperso, pero no manifestado, cuando se empieza a manifestar, aparece como un punto. Y dice que el 2 no es que aparezca un otro punto, porque no son dos dioses, no son dos fuentes, es una fuente, es porque él se mueve en un plano unidimensional, vamos a decir, la línea, por eso es que como que él se mueve y él deja una sombra. Y al moverse, él deja esa sombra. Y por eso es que él pasa de lado A al lado B. Y eso es esa sombra que deja, no es una sombra real, o sea, la representación de ese movimiento en esas esferas todavía muy arriba es lo que entiéndese como la figura, pero está de abajo arriba, creo que es. Es un movimiento de nuestra perspectiva, perdón, humana, es de arriba abajo, es como que da la primera bajada, algo así, exacto, el primer descenso. Ese movimiento es
horizontal, es vertical y lo imaginamos como una línea, por eso lo representa así. Después te habla de que ya viene un segundo movimiento, ¿no? En la que él hace un movimiento horizontal y ahí se forma una especie de cruz que representaría la cruz esvástica que los nazistas usaran de forma errada y que es un símbolo divino, muy antiguo, ¿no? De los budistas y de tantos otros. Y después esa cruz, ¿no? Se imagina, ¿no? La cruz como la de los nazis, así media es una cruz porque han sido los dos movimientos de la divinidad enmarcadas en esa gran esfera que es él. Se ve como una esvástica, ¿no? Con las puntas medias curvitas, así del círculo. Ahí creo que se levanta, o sea, se eleva ese punto que está al medio y se forman como dos triángulos, ¿no? Voy a ver, denme un instante, les voy a compartir aquí la imagen. Es bien complejo, ¿ya? Pero tal vez da para entenderlo. Se los comparto, ¿por qué? Porque es una lectura interesantísima, pero es densa, me la he leído varias veces y después se los voy a compartir aquí, aquí. Y se los voy a compartir y ustedes lo pueden leer y lo podemos comentar otro día. No lo iba a mencionar hoy, pero creo que ya que nos hemos adentrado en esta parte, es para darle una puntita de curiosidad ya de dónde viene más o menos esto. Miren. Y a Fernando se lo agradezco muchísimo porque leerlo ha sido bien interesante y bien complejo. Pero estos son más o menos los movimientos de la divinidad y cómo va en su gran movimiento cósmico en dimensiones tan gigantescas formando figuras en cuanto se manifiesta al mundo físico. Entonces, desde esas altas esferas vienen la representación en números y en figuras geométricas. O sea, no es que eso viene de la nada porque se le ocurrió a un fulano, no. Es porque de alguna forma en nuestro humano concebir, en nuestro pequeño entendimiento, intentamos representar las movimentaciones, los movimientos de la divinidad en su largo proceso de manifestación al cosmos. De eso se trata. Y de eso son, y de donde vienen los arquetipos, los valores, los números y todo eso. En resumida cuenta, ¿no? Es como decirle tal vez pues a una pulguita que intente entender cómo es que el ser humano pues encarna en sus siete cuerpos. No sé, tal vez la proporción tiene distancias mayores entre nosotros y la gran divinidad. Pero es eso, y eso de ahí sí, sí se los comparto después. Léanlo porque son 4 hojas, 5 hojas nomás. A mí me lo tengo que leer unas 4 o 5 veces y anotando en un papel al costado para entender algo. Pero no es tan difícil después que le das 2 leídas, pero es bien chévere. Y básicamente, a grosso modo, te dice eso. Al final te dice que, todo lo que nosotros vemos con los números, sus valores, sus figuras geométricas, eso es apenas una representación pequeña de todo lo que hay en el cosmos y su movimentación. Y eso es lo más interesante, ¿no? En fin. Vuelvo para hacer la conclusión de nuestro tema. ¿Y qué podemos resumir de todo lo que hemos aprendido? Lo hemos hablado. Primero, que las matemáticas esotéricas buscan entender a la divinidad y el hombre a través de los números. Lo tenemos muy claro, ¿no? Dos, los números son más que apenas dígitos. Son la expresión subjetiva de una verdad mayor y más subjetiva. Por eso es que lo acabamos de hablar. Ahora uno consigue entender, sí, pues si realmente los números representan cómo el cosmos se mueve y sus procesos, ¿no? Que viene de su emanación. Ahora que ya entra en la cabeza, uno dice, sí, pues realmente tiene razón, los números representan esta gran movimentación cósmica. Ahora le encontramos el nexo. Por eso es que era necesario ir de lo más suave a lo más profundo, para que encontremos realmente por qué el número representa todo eso. Tercero, la matemática esotérica es una ciencia milenar, antigua y común a diferentes culturas y pueblos. Y eso independiente si era en Occidente, también hemos visto representaciones numéricas en los pueblos mesoamericanos, sudamericanos, norteamericanos, es una constante. Cuatro, se derivó de ella disciplinas como la numerología débica, la china, pitagórica, la cábala y otros.
Se desprende de ella la geometría sagrada, la alquimia, uy, escribí errado ahí, la simbología sagrada, la arquitectura sagrada, como vimos en ese pequeño video del Pato Donald, ¿no? Y último, y tal vez que sea lo más importante de todas estas reuniones, que es más una herramienta de las tantas que con Legión hemos aprendido que nos sirve para el autoconocimiento y para la evolución. Que de todo esto que hayamos aprendido, que nos ha gustado, que nos hemos divertido, saquemos más una herramienta, más una piecita que nos ayude a avanzar en nuestro proceso evolutivo y derivado de ello, ayudar a evolucionar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, eso es así. Y le cierro con una explicación, una lectura muy chiquita, que miren cómo le decían, a ver si lo tengo aquí. Dice, miren lo que tengo de unos textos antroposóficos. Dice, Pitágoras enseñó a sus discípulos a meditar sobre el misterio de la tetractis, una figura triangular de 10 puntos. Él también aconsejó a todos los pitagóricos genuinos a dedicar tiempo a la comprensión de la peculiar sacralidad del dodecaedro, que es el de 12 lados, o sólido simétrico de 12 caras. Plutarco, en sus misterios de Isis y Osiris, declaró que los egipcios escondían en sus templos formas y patrones geométricos misteriosos, cuya contemplación inspiraba la proximidad con los dioses. O sea, las personas, así como hoy, tal vez algunas personas contemplan la figura de un santo y la rezan, otros escuchan mantras, ellos visualizaban figuras geométricas y iban meditando para conectarse con la divinidad. Teón de Esmirna, el matemático, defendía que la divinidad debería ser alcanzada como un estado por medio de la contemplación de los patrones numéricos según una progresión regular. Una parte considerable del arte y la arquitectura religiosas pertenecientes a los antiguos cultos de los misterios estaba, de hecho, envuelta en la práctica de sus disciplinas de contemplación. Cuando así comprendidos, los antiguos símbolos asumen una nueva dignidad y un significado más rico. Entre las formas de enseñanza usadas por los pitagóricos estaban los aforismos y símbolos. Dos de estos aforismos atribuidos a Pitágoras son indicativos. Y dice, apartándose de las vías públicas, ande por caminos poco frecuentados, y el viento soplando, adore al viento. El significado explícito debe venir de la comprensión interna del neófito, del novato, y la interpretación debe expresar los recantos más íntimos de la mente individual. Cada alumno debe buscar comprender interiormente lo que es práctico, significativo y apropiado para sí. Los símbolos usados por el maestro tenían un significado más profundo para aquellos que habían avanzado en la escuela. La famosa tetractis de Pitágoras fue base suficiente sobre la cual toda una filosofía puede ser construida. Y aquí, y este es el último pedacito, ya no lo tengo ya. No, ya no lo tengo. Era como una oración que ellos lo hacían, después se las paso, es un texto chiquito, en la cual ellos le rezaban a la tetractis, pero de una forma, no como diciendo te amamos, te adoramos, no, sino se le daban unas palabras de contemplación muy bonitas que se las voy a poner en el WhatsApp. Y es como ellos o sea, su adoración, su veneración era muy racional, pero le daban pues las características de cómo todo lo que, cómo representaba todo este proceso de emanación del cosmos. Muy genial. Bueno, me he pasado 10 minutos de nuestra hora y 15, pero espero que a pesar de toda esta información, hayamos podido hacer un encerramiento, ¿no? Una finalización de este tema de una forma un poco más satisfactoria, llegando a aquel punto que es de entender la camada más profunda en nuestra pequeña concepción de los números y su importancia. Bueno, no sé si habrá algún comentario, alguna pregunta.
Mm, Me parece también, Ernesto, que en las expresiones culturales eh, se genera también este tipo de, no sé, iconografías, no sé cómo llamarle, que tiene que ver con lo de la proporcionalidad, consecuencias, ¿no? De figuras en diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, en la selva se ven, ¿no? Ah, ujú, también como eh, temas geométricos, rombos, el rectángulo también aparece y también en la andina, ¿no? Entonces, pareciera que hubiera un inconsciente, ¿no? Colectivo que hace que haya esta comunicación con lo divino, ¿no? Una conciencia mayor que se expresa en lo cultural, ¿no? Como una manera de comunicarse, ¿no? De hablar de algo en común. Sí, mira, me trae dos ideas esto que dices. Primero, relacionado a los niños. Es que creo que tal vez en culturas antiguas no necesariamente podían haber pues unos matemáticos esotéricos muy profundos. Tal vez sí, tal vez no. Pero también, como dices tú, es muy intuitivo. Ya la persona tiene una naturalidad a relacionar, a representar a través de figuras, porque si el cosmos todo se manifiesta a través de figuras geométricas, es natural que nosotros también lo expresemos así. Hay un ejemplo que hace muchos años hablábamos en Legión, que es, dile a un niño que pinte un paisaje y automáticamente él te va a pintar una casita con un sol. Y recuerdo, Fernando me dijo eso hace años. ¿Qué es lo que vas a ver ahí? Vas a ver tres figuras sagradas. El sol, que es el círculo, la casita de la parte de arriba del tejado, que es el triángulo, y la casita, que es el cuadrado. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién le dijo? Hasta porque en Lima no se usa casas con tejado, pero ya aparece. Inconscientemente, esa es la forma en la que el ser humano ya te planta ahí, ¿no? Y por otro lado, me hace recordar las películas, ¿no? de ficción científica, que aunque muchas son muy locas, algunas que son un poco más serias, producto de, se basan, pues se basean en las, en los estudios científicos, en las hipótesis, que te hablan que cuando hay comunicación, posible comunicación con extraterrestres, muchas veces es a través de las matemáticas o de los símbolos geométricos. ¿Por qué? Porque nuestro idioma, el español, el inglés, ellos son cosas temporales, ¿no? Mutables, pero las ciencias exactas, los números y la geometría, ellas son atemporales y ellas pueden sí funcionar como un lenguaje universal en el cosmos. Entonces, creo yo que como todos salimos de la divinidad, un extraterrestre, por más diferente que pueda parecer de nosotros, guardará en su forma física proporciones, ¿no? Geométricas, tal vez similares o diferentes, pero proporcionales a la geometría en general, así como nosotros, los animales, las plantas, ¿no? Y en su forma de comunicarse también. ¿Sí? Este, quería decir algo sobre la música que hablabas. Sí, Una vez fue una terapia y me dieron una música de Hammer. Hammer es un poco un Sims Hammer creo que es, muy, ¿no? muy médico alemán Ah, ya. que investigó mucho lo de la biodescodificación. Creo que es el precursor de eso, ¿no? Ujú. Y mm, bueno, la cosa es que hay una música en base un poco a sus leyes, a lo que él descubrió y que podría ser terapéutico, ¿no? Y utiliza pues también, supongo, ciertas relaciones matemáticas, proporciones. Y Yo en me... cuanto a los hertz, creo que es 432 el que más, el que se debería usar, y creo que ahora se usa el 440, ¿no? El 440 es lo que predomina en la música que escuchamos normalmente. Ah, sí, mira.
Yo me confundí porque hay un músico que también produce una música de meditación, piezas extraordinarias, no solo en meditación, pero no es Hammer, es Hans Zimmer, que justo le estaba escuchando hoy en la mañana. Les recomiendo, es buenísimo. Son músicas similares a las de Taro, Enya, Vangelis. Incluso hay música en base un poco a las enseñanzas de Gurdjieff. Me acuerdo que Javier, Ujú. muy enterado de esas cosas, una vez me proporcionó un CD con música, digamos, inspirado en lo que Gurdjieff predicaba, ¿no? Eso también puede ser. Sí, mira, yo estoy hasta buscando aquí porque había mencionado eso que tú estás diciendo ahora, ¿no? Música, meditación. Yes. Sí, por ejemplo, para quien quiera verlo, esto que Mirko está diciendo, lo voy a poner aquí para que puedan verlo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ponen así nomás, ¿no? Música, meditación, Hertz, con H y con Z, y ahí aparece de 428, 528, 475, o música, meditación, frecuencia, y ahí ustedes van escogiendo, y les sale pues músicas así, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Ah, Son como, son muy bonitas, y van sonando allá, Yo he escuchado de los Hertz como sí, una lista de reproducción de Spotify y sí, sí, me ponía los audífonos y escuchaba y me quedaba dormida. sí, es Me muy, hacía entrar en una, no sé, algo bien profundo, ¿no? Como en una relajación bien profunda. Pero también así me dio curiosidad seguir como un curso introductorio, así cuando salen algunos terapeutas de algo, algunos gurús de algo que quieren promocionar, ¿no? Entonces sacan algo gratuito, ¿no? Como de muestra. Entonces esta era una terapia del gong. mm, Entonces el gong, el sonido, ¿no? Las vibraciones del gong, de todo eso se trataba, ¿no? Y había las vibraciones del gong para ansiedad, ¿no? Para miedo, para tristeza, para como que regenerar tu ADN. Y wow. sí, probé varios, ¿no? Probé varios, pero yo me imagino que es tener cierta constancia, ¿no? Con eso, para tú de pronto tener un mejor efecto, ¿no? Es que, Pero sí, sí, yo había escuchado, me había puesto a escuchar porque tenías que así ponerte audífonos y era una música bien inmersiva, ¿no? Te llevaba a algo bien como profundo, ¿no? Y algunas sí, alguna vez me dio como también miedo la misma música, me generó eso, mm, pero en un primer momento, ¿no? Ya después la escuchaba otra vez y ya no, ¿no? Entonces sí también conocí un poquito de eso, de la terapia, aunque creo que se está haciendo también conocido para como sanación, ¿no? Como parte de un recurso más, ¿no? Para sanar. es que, mira, en ese ejemplo que vimos de la cimática, o sea, las vibraciones aplicadas en el agua, las formas que genera, ¿no? Y también mencioné sobre estos estudios de el tipo de palabras que se le emiten al agua, cómo el agua puede representar esto en vibraciones y estructuras. Y nosotros, curiosamente, somos seres compuestos más del 70% de agua, de líquido. O sea, lo que escuchamos, lo que emitimos también, la calidad de música, la calidad de comunicación a la que estamos expuestos, cuánto nos afecta a lo largo del día. Eso para hablar nada más del cuerpo físico. Ya no estamos hablando del cuerpo pránico, que es de las energías de las que estamos rodeados todo el tiempo y las energías que emanamos. Ya no estamos hablando de las emociones, no estamos hablando de los pensamientos. O sea, como seres humanos, todavía estamos en un estado, creo yo, en camino, pero aún rústico, en conseguir un equilibrio en nuestros diferentes cuerpos, ¿no? Por eso es que se decía, como legionarios estamos llamados a ser consecuentes, o sea, a pensar de una forma, sentir de la misma forma, hablar,
actuar, hacer todo de una misma forma, porque por ejemplo, hablamos sobre amor, pero nos comportamos de forma diferente y por ahí nos molestamos y gritamos y nuestros pensamientos, o sea, todo está un desbarajuste. Uno tiene que apuntar a ser más concreto, o sea, más concreto, no más consecuente. Coherente. ¿Más qué? Coherente. Coherente, esa es la palabra mejor. Así como digo que debo ser, como si hablo de una forma de valores de esto, pues así intento comportarme y así intento sentir y así intento pensar, ¿no? Y es difícil, pero parte de eso es la disciplina de lo que venimos hablando todas las veces, ¿no? O sea, ese es el camino para buscar nuestra propia evolución, ¿no? Bueno, no sé si, Mr. Jones, si ya cerramos por aquí. Por cuestión de la hora, lo digo. Si alguien más va a comentar alguna No, cosa. está perfecto todo lo que has compartido, Ernesto. Definitivamente un excelente cierre para un tema que da para muchísimo más. Sí. Hay un montón de subtemas que pueden salir acá y cada uno tiene o pide un nivel de profundización, pero ya va eso posiblemente mirarse en una segunda etapa y según cómo vaya viendo la necesidad de la temática que se va a ir desarrollando. En principio, un pequeño anuncio. Vamos a ir preparando ya una La reunión. reunión, sí, una reunión presencial, pero para empezar ya una etapa de trabajos volitivos. Ya esta reunión presencial va a ser, esta semana queda libre porque vamos a planificar justamente todo ese tema y sería el domingo subsiguiente. Domingo Eh, 30. el domingo No, 30, correcto. domingo A treinta y ver, uno. vamos a ver la fecha. El próximo domingo es 24. El El siguiente domingo es... 31 es correcto. ¿Ya? Entonces, el domingo 31 y va a ver si lo que has tratado hoy, Ernesto, Ujú. dado que sea corrido, vamos a hacer la réplica de todo lo que has tú expuesto hoy para el día miércoles y ahí se cierra la semana, ¿correcto? Para darle, empezar la planificación durante toda la próxima para ya iniciar el domingo 31. Ya, eso sería Ya, básicamente, y yo creo que ya estamos ya, si hubiera alguna duda en interno, lo conversamos, ya también las reuniones que tenemos ahí pendientes, lo que hemos conversado, todo ahí le vamos a dar forma. ya. Solo para entender, voy a pasar un cuadrito de cronograma, pero es... Ahora nuestra próxima reunión es el miércoles hora 20 para hacer la réplica, la Ya para hacer interacción. la réplica ya final de esta temática que has expuesto, Y porque después solo... debió ser miércoles domingo, pero ahora va a Sí. ser domingo miércoles, ¿correcto? Y ahora... Cerramos eso y ahí ya hasta el domingo 31, que Ya, sería presencial. ya. ¿Ya? Ya sería creo todo. Un enorme abrazo para todos, un gusto como siempre verlos. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao, buenas noches. Muchas Chao, gracias, Ernesto, Johnny, gracias. Chao. Cuídense Gracias a mucho. todos. Bye bye. Hasta luego. chao, Mirko, gracias también Gracias. por venir. Chao. Chao a Bye. todos. Chao.